Buenas noches. El tema se llamó y se sigue llamando lecciones aprendidas por la desobediencia de Abraham. Pero como ya cubrimos bastante todo lo de Abraham en la última lección anterior, llegamos a donde finalmente Judá cumple el requisito que faltaba de los tres que Dios le había puesto a Abraham, de dejar su tierra, dejar su parentela y dejar la casa de su padre. Habían cumplido prácticamente solo dos, porque nunca dejaron la casa, una. En última instancia solo una, porque nunca dejaron la casa del padre. Todos seguían siendo descendientes de Taré y no habían dejado la parentela. Consecuentemente, al no dejar la casa de Taré, seguían una sola familia. Es Judá el primero que se separa de la familia y finalmente se une a una cananea, y de esa manera nace el varón, tal como Dios le había dicho a Abraham: te vas de la tierra de tu tierra, llegas a la tierra que yo te estoy dando, y allí yo haré de ti una nación grande. Y la única forma era que se casara con alguien ahí en Canaán. Bueno, entonces vemos que llega el momento en que Abraham le pasa la estafeta a Isaac. Isaac tampoco entiende lo de dejar la parentela. Fíjense que ese es el punto más fuerte aquí. Sabemos que la familia es lo más importante, pero hay que entender que cuando Dios da una orden, una directriz, tiene que ser superior a la familia y a todo. Más adelante Jesús va a usar palabras tales como: el que no deja padre y madre, esposa e hijos por venir en pos de mí. Bueno, es eso lo que está pasando aquí. Ellos no lo hicieron hasta que llegó Judá, y entonces así circunstancialmente, como se había cumplido con Abraham los pasos, circunstancialmente se cumplen con Judá, y Judá eventualmente se une a Tamar y tienen el hijo que es el primero de comenzar la nueva casa. Recuérdense que conforme se multiplicaron las familias, Dios separó a Abraham para hacer una casa con que tuviera la enseñanza de los hijos conforme a la palabra de Dios. Yo sé que mandará a su casa y a sus hijos que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces esa es la casa que Dios está formando. Llegamos de esa manera a que se concluye en la historia con Jacob. Jacob deja de ser y nace Israel. Pero Israel solo tiene un hijo. Lo que va a pasar ahora es que Dios le había dicho a Abraham, cuando Abraham está haciendo el sacrificio en la tarde, y de repente le cae un sueño y viene una gran oscuridad, y Dios le dice: ten por seguro que tu descendencia va a ser esclavizada por 400 años. Y yo después visitaré a esa tierra y la castigaré. Y se van a dar cuenta que aquí, ¿qué es lo que pasa? Conocemos la historia. José va a ser vendido y eventualmente llega a interpretar el sueño de Faraón y se convierte en el segundo después de Faraón, y trae a toda su familia, a Jacob con sus hermanos, su esposa, sobrinos y todos. Y ese grupo pequeño, por los primeros 30 años, está viviendo muy bien y todo, pero luego se muere el faraón que conoció lo que José hizo, y viene otro faraón que no lo conoce y dice: estos se están multiplicando y se están poniendo muy fuertes, así que de aquí en adelante que no puedan tener hijos varones, hay que matarlos, y el que nace hay que tirarlo al río, y empieza la esclavitud de 400 años. Durante todo este tiempo, y esto es lo que necesito primero dejar claro para que tenga sentido lo que voy a decir a continuación. Recuérdense que ellos han venido como unas familias, una sola familia. Vivían juntos, cada quien desde luego en su casa, pero era un solo campamento. Y cuando vienen, se vienen como un solo campamento. Y Jacob, aunque ya no es Jacob en el sentido de que se le cambió el nombre, es Israel, pero todos están bajo Israel en ese campamento. Pero Israel está todavía ligado a la casa de Taré.
En 400 años, 430 como voy a leer más adelante, que ha estado Israel en Egipto, han muerto ya todos los personajes que conocíamos hasta aquí. Ya están muertos Jacob, ya está muerto Judá, ya están muertos los originales, las 12 tribus, Leví, todos ellos ya están muertos. Todos los que hay ahora son cuántas generaciones después, en 400 años. Y si han estado viviendo todos juntos, pues automáticamente se considera un solo pueblo, una sola nación, aunque son esclavos, pero consideran un solo pueblo. ¿Y descendientes de quién? De Israel. Pero en la realidad, lo que vimos antes de que se fueran a Egipto y se convirtieran en esto que estamos hablando, es que Dios le ha cambiado el nombre a Jacob y lo ha llamado Israel y le ha dado solo un hijo como Israel, Benjamín. Benjamín va a seguir el linaje de Jacob, pero ya en esa línea de Jacob, hasta Jacob se llega. Benjamín va a seguir esa línea, pero ya no cuenta en cuanto al propósito de Dios. Tenemos que remontarnos siempre al principio. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando el cumplimiento de la restauración que Dios prometió. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y eso es todo lo que está pasando. Es esa restauración. En espera de que venga el postrer Adán a restaurar lo que perdió el primero. Pero entonces la historia de Jacob llega, la historia de esta casa de Taré llega hasta Jacob y se va a multiplicar a través de Benjamín, el único israelita. Los otros 11 no son israelitas, son arameos de bajo Taré. Judá se separa y se une a una cananea como Dios había dicho desde el principio. Por favor, capten esto, porque yo les dije en el anuncio y lo digo nuevamente, les voy a demostrar que si dejamos que la Biblia interprete a la Biblia, no se había cumplido con los tres requisitos de Dios, sino hasta que Judá se case con una cananea o tiene relaciones con una cananea y nace un hijo, tal como Dios dijo, de sangre aramea y de sangre cananea. Todos los demás siguen siendo arameos. A tal grado que cuando llegan a la tierra prometida, después de que han pasado todo lo que han pasado y presentan los primeros frutos en la tierra prometida, tienen que decir: un arameo a punto de morir fue mi padre y que descendió a Egipto y ahí se multiplicó. O sea, que ese arameo a punto de morir es Jacob, que descendió a la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? La casa de Taré siguió hasta Jacob. Y luego encontramos que cuando Dios se identifica, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta ahí llega, porque ya después de Jacob, esa línea que sigue viviendo ya no tiene que ver nada con el traer a la simiente de la mujer. La línea que sigue en Judá es la que va a traer a la simiente de la mujer. Con eso aclarado, nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos solo, en el diseño de Dios, solo dos tribus. La de Benjamín, que es la que va a dar la que va a heredar la promesa hecha a Abraham de recibir una tierra que es Canaán y llegar a ser allí una nación grande. Y siga hasta la fecha. Israel sigue siendo esa descendencia de Jacob, Israel, que está en la tierra prometida, y por eso es que nosotros respaldamos a Israel, porque Dios le dio a Israel esa tierra, no hay la menor duda, y por eso oramos por la paz de Israel. Desde luego, aquí es donde entran las cosas en las que tenemos que ver cuánto valoramos lo que dice la Biblia. No hay paz aparte de la justicia de Dios, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Pero si no, ¿y cómo es que nosotros tenemos paz? Dice en el libro de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz
para con Dios. Entonces, al orar por la paz de Israel, tenemos que orar que Él se dé cuenta que necesita ser justificado por la fe, no por las obras, no por ser israelita, no por circuncidarse, no por guardar el sábado, no por guardar los ritos y todas esas cosas. No, eso no salva. Tiene que ser justificado por la fe para que tenga paz. Esa es nuestra oración por Israel. Bueno, entonces, de ahí en adelante, el pueblo, después de haber estado viviendo generación tras generación, 400 años, piensan que son un solo pueblo, pero Dios nos ha mostrado a los que tenemos el manual del Creador que en Benjamín sigue esa genealogía de Jacob, pero ahora Israel, y son los que heredan la tierra. Muy bien, ¿qué pasa con Judá? Judá y Tamar dan a luz a Fares, y Fares comienza la casa que Dios había dicho a Abraham. Note que leímos en la lección pasada que cuando Booz se casa con Ruth la Moabita y está ante los ancianos presentando que se va a casar con Ruth, le dicen a Booz: y sea tu casa como la casa de Fares. Note, tu casa, Booz, va a ser como la casa de Fares. La nueva cobertura para esta otra genealogía es Fares. Entonces, Booz está en la casa de Fares. Dice: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. O sea que, aunque hay 12 tribus caminando conjuntamente, la razón es que el misterio escondido está allí. Y está en el linaje de Fares. Pero todos los... Y en el linaje de Benjamín está la otra promesa de la tierra prometida. Por eso es que pareciera que es una sola promesa, porque Dios está bendiciéndolos a todos mientras no se cumpla esa porción de la historia. ¿Se recuerdan que Abraham tiene 2 hijos, Isaac e Ismael? Y mientras están en la casa, Dios está bendiciéndolos a los 2 y los prospera a los 2. Pero una vez que ya Isaac pasa la estafeta a Jacob, entonces Ismael sale del cuadro, ya no tiene nada que ver. Y cuando Jacob le pasa la estafeta, supuestamente se la debería pasar a su primogénito, pero en realidad la vida de Jacob ha sido un desorden, un impostor, y entonces sus hijos también están en desorden. Como está la cabeza, está el resto del cuerpo. Así que no se puede buscar a alguien a quien Jacob le pase la estafeta, porque el primogénito fue el primero en violar la cama de su padre. Pero Dios, circunstancialmente, Judá baja y entonces a Judá le pasa la estafeta Dios. Aquí hay unas cosas bien interesantes. Permítame llamar su atención. Fíjese que yo le voy a hablar de cosas muy comunes. Sarai, la esposa de Abraham, era estéril y avanzada en años, o sea, era imposible que tuviera hijos, y nace el hijo de la promesa, Isaac. Isaac se casa con Rebeca, que también es estéril, pero Isaac ora y nace entonces Jacob y Esaú. Jacob escoge esposa. Note eso, por favor. Jacob escoge su esposa. No la escoge su padre para él. Él la escoge y es Raquel. Pero Lea es menospreciada. Y a quien Dios escoge para seguir con el linaje de la descendencia es a Lea en la tribu de Judá, no a Raquel, que es a la que Jacob escogió. Entonces aquí tenemos que el hombre escoge y Dios a quien tiene es a la no escogida, a la menospreciada, a Lea. Vaya. Luego llega el primer rey de Israel. ¿Quién es el primer rey de Israel? Saúl. ¿De qué tribu es Saúl? Benjamín. ¿Ven? Ahí va una línea, la casa de Israel a través de Benjamín, y el primer rey es de los benjamitas. Pero ¿qué pasa? Dios también lo va a desechar y va a buscar, dice: me he encontrado a un hombre conforme a mi corazón. ¿Y de qué tribu es ese hombre? De la tribu de Judá. Son las 2 líneas que van.
todo el tiempo. Lo que escoge el hombre, Dios lo desecha y él pone a lo que el hombre menosprecia. Raquel y Lea. Lo que escoge el hombre, Saúl, Dios lo desecha y él pone al hijo menospreciado que ni lo tomaron en cuenta cuando se estaban nombrando rey. Son cosas que parecen, ay, qué casualidad. No. Es que en la Biblia solo están esas dos líneas, que son las que van a durar más que todas las otras que han durado. ¿Por qué? Porque una vez que ya llegan al reino, y son un solo reino bajo David, entonces ya se separan en dos naciones. Y ya solo se queda Jacob, ya solo se queda Judá, ya solo se queda Benjamín, y está Leví y la media tribu de Simeón. Ok, pero más adelante sigue y el cautiverio, y se van todos en el cautiverio y desaparecen las otras 10 tribus. Cuando Jesús nace, ya solo están las dos tribus que tenían que estar. La de Israel, por medio de Benjamín, porque tiene la promesa de Dios de que le ha dado esa tierra y que lo ha hecho una gran nación, y eso se va a quedar así. Pero también está la otra línea, la de Judá, de donde viene Fares, y a través de Fares, la nueva casa, viene el linaje de David y eventualmente el linaje de Jesús. Son dos líneas diferentes. Y como le mostré, sanguíneamente hablando, las 11 tribus, en realidad las 12, porque aunque Benjamín nace ya de Israel, sigue siendo sangre aramea. Todos son hijos de padre y madre de sangre aramea. Es hasta Judá que comienza la sangre aramea con la cananea. Y ahí hay el cambio de sangre. Esta nueva casa de Fares ya no tiene que ver con la casa de Taré. Y empieza una nueva casa con una nueva línea consanguínea en su descendencia. Es aquí donde le digo que va a ser importante que se dé cuenta que aunque la historia narra a las 12 tribus de Israel, es porque se lee con ideas preconcebidas y que no se le ha prestado atención, o se ignora el concepto bíblico del cambio de nombres. Que cuando Dios cambia el nombre de algo o de alguien, también las circunstancias cambian y es una nueva creación, entre comillas. Ok, voy a Éxodo 12, versículos 40 y 41, solo para reforzar lo que le hablé del tiempo de esclavitud. Éxodo 12, versículos 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y es aquí donde le pido que se dé cuenta de este otro dato. Son datos que, como la gran mayoría ha aceptado que Jacob e Israel es lo mismo, no se paran a razonar lo que le estoy tratando de hacer ver. Jacob ya llegó a su tope. Por eso Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí terminó. Ya no hay una continuidad de hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque Benjamín es el que está tomando la promesa hecha, digamos, a Jacob de una nación. Por el otro lado, entonces vienen los hijos de Fares. Y esa sí es una línea que continúa hasta que viene Jesús. Entonces, a lo que quiero llamar la atención es que Dios, mire, mejor lo voy a leer en lugar de explicarlo. Cuando ya saca después de los 430 años que está ya llevando al pueblo a la tierra prometida, ya cuando Dios llama a Moisés, le dice así, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, porque está hablando con uno, con Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios, y note por favor que está diciendo, Dios identifica a Jacob como el padre de Moisés.
Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En Éxodo 3, versículo 15, ahora note, le dice Dios todavía a Moisés. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, en plural, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Lo que quiero que se dé cuenta aquí, que desde la perspectiva de Dios, Dios termina la manifestación al pueblo de Israel con eso que le acabo de decir. Soy el Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nunca Dios dice Dios de Israel. Si usted lee la Biblia despacio, se va a dar cuenta que siempre que habla Moisés o habla cualquier otro del pueblo, dicen Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Porque todos ellos se consideran israelitas. Después de 400 años de vivir juntos, ya solo conocen a Israel. Pero cuando Dios habla, nunca dice Dios de Israel. Dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ok. Pasa el resto del llamado Antiguo Testamento y ellos siguen diciendo el Dios de Israel. Pero cuando viene Jesús, la simiente de la mujer, y por ejemplo el que le dicen, bueno, tú dices que el que cree en ti no muere y Abraham creyó y se murió, entonces viene Jesús y les dice que está escrito que Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque para él todos viven. Una vez más, Jesús no le llama Dios de Israel, le llama Dios de Jacob. Necesito, no sé cómo hacer para que quede claro lo que le estoy diciendo. Son dos linajes. La tribu como el polvo de la tierra, que es la que solo va a heredar la tierra prometida. Esa es la única promesa para Jacob, para el Israel actual. La promesa de Dios para el Israel actual es una nación grande que le pertenece porque Dios le ha dado esa tierra. Pero en la línea, como las estrellas del cielo que comienzan con Fares, a esa línea es a la que Dios le dice, tendrás reyes y naciones en plural. Tu descendencia, esta descendencia de Fares, no la descendencia de Israel. La descendencia de Fares poseerá las puertas de tus enemigos y todos serán y serán bendición a todas las familias de la tierra, y el que te maldiga será maldito y el que te bendijere será bendito. Esa promesa no es al Israel terrenal, es al Israel en la línea de Fares. Pero como vivieron juntas las 12 tribus hasta que fueron llevadas al exilio, todo ese concepto se perdió, porque como dice Pablo más adelante, el misterio estaba escondido y no lo entendió ninguno del llamado Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante esto? Que tengo yo algo contra Israel, que soy, ¿cómo le llaman? Antisemita. No. Yo, como digo, entiendo perfectamente bien la bendición que el pueblo actual Israel ha sido para Guatemala. Son nuestros mejores aliados políticamente hablando, son los que más ayuda han dado a Guatemala, aún más que Estados Unidos. Por el otro lado, sé que Dios los bendijo con la tierra y se las dio y nos ha dicho que oremos por su paz y todo eso. Yo creo todo eso. Pero el punto está, amados hermanos y amigos que crean y que quieran que venga el reino de Dios a la tierra y sea hecha su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que quieran que se acabe toda esta corrupción. El manual del Creador nos dice cómo podemos alcanzar esa paz, cómo podemos hacer de nuestras naciones una nación bienaventurada, porque su Dios es Jehová. Y para ello tenemos que darnos cuenta que el Israel actual, el Israel terrenal, no es el pueblo de Dios. Lo fue circunstancialmente.
no por escogencia de Dios. Así como Saúl no fue escogencia de Dios, sino del pueblo, así como los demás pasos que vimos, como Abraham dejó la tierra circunstancialmente, como Abraham se separó de su padre circunstancialmente. Todo eso, Dios lo ha soportado todo. Y ahora, al llegar Jesús, que es la simiente de la mujer prometida, nos encontramos que viendo para atrás, en Jesús también se cumple que es el hijo de la promesa, como del cual Isaías es holotipo, y también encontramos que es el otro profeta como Moisés, que Moisés dijo que Dios habría de levantar y que a él había que oír, y Pedro lo ratifica en el libro de los Hechos cuando dice que Jesús es el otro profeta que Moisés anunció, que también es el hijo de David, al cual todos claman, hijo de David, ten misericordia de mí, y consecuentemente es el postrer Adán. Y si es el postrer Adán, es para darle continuidad a lo que el primer Adán dejó. Dios no ha cambiado su comisión. Recordemos que Dios es inmutable. Cuando Él le dijo a Adán, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, eso se detuvo por el pecado. Pero al venir Jesús y restaurar, ¿restaura qué? Aquello que Dios dijo desde el principio. Pero la iglesia, al no entender que Israel no es el pueblo de Dios, asume que todo eso de que todas las naciones van a ser benditas es en Israel terrenal. No, son benditas en el Israel de Dios, en el que viene a través de la tribu gentil de un arameo y una cananita que no tienen sangre de Israel. Entiéndanlo. Y mire, ahora voy allá entrando en materia, voy a los versículos que son los que cuentan aquí. Pasan los 430 años, Dios libera al pueblo y entonces empiezan a caminar, les da la victoria en el Mar Rojo, llegan al monte y entonces Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley, para recibir el manual del Creador, por así decirlo, o en esencia. ¿Y qué pasa mientras Moisés está arriba? Usted sabe la historia. El pueblo dice, a saber qué le pasó a Moisés, necesitamos dioses que podamos ver para decir que seguimos adelante, así que hacen el becerro de oro. Y cuando Dios lo oye y lo sabe y lo ve y le dice a Moisés, baja, ese pueblo que tú sacaste ya se corrompió. Y entonces cuando Moisés llega, le dice Dios en el libro de Éxodo capítulo 32, comenzando en la segunda parte del 8, versículo 8 y 9. Escuchen por favor y razone antes de que lo lea. Dios no es un Dios que habla por hablar. Él nos dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen darán cuenta en el día del juicio. Una palabra ociosa es una palabra vacía, una palabra que no cuenta, es nada. Se dice solo por hablar, ¿verdad? Como muchas amenazas de padres a sus hijos: si no haces eso te voy a castigar y te voy a pegar y no hacen nada. Esas son palabras ociosas, vacías, amenazas que no se cumplen. Y si Dios nos está diciendo a nosotros que de toda palabra ociosa los hombres darán cuenta, ¿va a hablar Él palabras ociosas? Claramente no, ¿verdad? Entonces ya con ese entendimiento, escuche estas palabras de Dios. Dije que es Éxodo 32, 8, a la mitad dice así: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿A quién está hablando? Israel. Israel, estos son tus dioses. Entonces le dice Dios a Moisés en el capítulo anterior, le dice: deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Qué significa que los consuma? Que los acabe, que los mate. Este es Dios hablando y está diciendo: deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Cumple Dios su palabra? Sí. Entonces si van a destruir a Israel, ya no va a cumplir su palabra. Claro que sí, porque la promesa es en Isaac.
te será llamada descendencia. Y Moisés es descendencia de Isaac. Dios cumpliría su palabra, porque él nunca dijo en Israel, él dijo en Isaac te será llamada descendencia. Entonces aquí, si Dios está diciendo, yo le pregunto, si Moisés hubiera hecho caso, ¿hubiese Jehová consumido a Israel? Si no lo hubiese hecho, está hablando palabras ociosas. No estamos acusando de que amenaza, pero no hace, que solo muerde, pero no ladra, perdonen la expresión. Porque yo quiero zarandear su sano entendimiento. Yo quiero que, aunque se enoje conmigo, pero yo quiero que razone. Dios no habla por hablar. Y si aquí le está diciendo a Moisés, deja que mi ira se le encienda sobre ellos y los consuma a todos, a Israel. Ya eso debe ser suficiente para que usted diga, bueno, entonces Israel no es la niña de sus ojos. Y Dios nunca ha dicho que Israel es la niña de sus ojos. Dice que el que te toca es como que tocara a la niña de mis ojos. Él no dijo que es. Bien, entonces, ese es el primer punto. Voy a seguir leyendo. Siguen más adelante y en el capítulo 14, versículos 11 y 12, vuelvo a leer. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me da de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Segunda vez. ¿Cree usted que Dios escogió a Israel? ¿O circunstancialmente? Bueno, un momento. Por entonces, si Dios los quería destruir, ¿acaso no es Dios? ¿Por qué no lo hizo? Porque recuérdense que Dios respeta su palabra. Dios, está escrito en el libro de Proverbios que el hombre justo, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ¿verdad? Si un contratista justo le ofrece hacerle el trabajo en X cantidad, en 1000, y luego resulta que en el proceso de estar haciendo el trabajo los materiales han crecido tanto que 1000 ya es nada, va a salir perdiendo el contratista. Pero si es un hombre justo, habiendo jurado en daño suyo porque va a perder dinero, no por eso cambia. Entonces, ¿cree usted que Dios no sea justo y que guarde su palabra? ¿Y cuál es la palabra que está guardando? Él delegó la autoridad de la tierra al ser humano. Él le dio a la humanidad, a los hombres, la autoridad sobre la tierra, sojuzgar la tierra y señorear. Entonces él viene y le dice a Moisés, tú como humano y tú que estás haciendo las cosas, si te haces a un lado, si aceptas que yo lo haga, yo voy a quitar a Israel de en medio, porque ya me está provocando a ira y yo te voy a hacer a ti una nación más grande y más fuerte, para cumplir el propósito de que venga la simiente de la mujer a restaurar la comunión con Dios, para restaurar el perdón y la autoridad a la humanidad. Recuérdese que Dios no es un Dios que esté actuando de cólera y de rencoroso y que eso, no, es por el plan, por el gran amor de salvar a la humanidad. Recuérdese que se nos dice Jesús que si un ojo es ocasión de caer hay que arrancarlo y no que todo, y para que es mejor perder un miembro que no todo el cuerpo, o una mano y no todo el cuerpo. Entonces él está tratando de, es mejor perder este grupo de personas para poder restaurar la comunión eterna con Dios. Perder algo temporal a cambio de restaurar algo eterno. Entonces ya van 2 veces que Dios dice que Él está airado contra Israel y que lo quiere destruir para poner en Moisés una nación más grande y más fuerte. Pasa casi que en el mismo evento que está pasando todo esto, pero voy al capítulo 16, siempre de Éxodo, versículos 21 y 22. Y le dice Dios a Moisés y a Aarón, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, este es Moisés y Aarón, y dijeron,
Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Fíjense que al leer solo esto pareciera que porque un hombre pecó, Dios está peleándose con toda la congregación. Pero en el contexto está todo el ejército involucrado. Está la familia, las tribus, los que sí sabían de lo que estaba pasando. Pero el punto sigue siendo, con mayor razón, vaya, pongámoslo de esta manera. Si es solo un hombre el que pecó, ¿por qué Dios quiere destruir a todo Israel? ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe. Ya digo, son una nación cabezas duras y rebeldes. Ya digo, apártate, ya me tienen airado. Y en el versículo 45, siempre del capítulo 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Ha comenzado. Si no se levanta Moisés y Aarón a entremeterse, se los termina a todos. ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo puede ser? Y si seguimos leyendo el llamado Antiguo Testamento, violaron mi pacto, ustedes son peores que rameras, ustedes, no hay nada de que Dios diga una palabra buena de Israel. Lo que pasa cuando aparentemente se habla bien de Israel es cuando está tratando con enemigos contra otras naciones. Porque las otras naciones no tienen derecho a meterse a juzgar. Dios es el único que puede juzgar. Y entonces Él defiende para cumplir su palabra con relación a una gran nación que Él habría de dar en una nación específica geográfica. Y por eso es que a lo largo de todo el camino dice que Dios sufrió con paciencia, soportó con paciencia los vasos de ira. Y luego cuando llega el postrer Adán, Jesús le dice precisamente al pueblo de Israel que Dios soportó con vasos de ira, pero que esa generación con la que Él está hablando será juzgada y culpable de toda la sangre justa desde Abel hasta Zacarías, que murió recientemente. Capte esto, porque hay unos que quieren torturar las escrituras diciendo que esta generación no significaba la generación a la que Jesús le estaba hablando. Quieren distorsionar el español, quieren distorsionar las reglas de gramática, quieren distorsionar el escrito está. Pero ¿cómo va a ser posible que no sea esa generación cuando Jesús les dice que va a reclamar la sangre justa desde Abel hasta Zacarías, que murió poco tiempo atrás en el tiempo de Jesús? Si no fuera de esa generación de la que lo va a cobrar, y todavía estamos esperando la generación de lo que lo va a cobrar, y le quiere decir que la sangre justa después de Zacarías, la sangre justa de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de los discípulos, esa ya no cuenta, porque Dios solo va a reclamar la de Abel a Zacarías, las demás ya no la reclama. Es ilógico. Es distorsionar el lenguaje, el castellano, cualquier idioma. Cuando se dice esta generación, es con los que está hablando. Y lo que es más, dice que los oyentes entendieron que estaba hablando de ellos. Entonces, contra esos testimonios, ¿cómo se le ocurre a alguien decir que no? Sigo adelante. No, mejor paro aquí. Déjeme regresar y dejar esta parte clara. Dios, ante el pecado de Adán y Eva, ya tenía una respuesta. La simiente de la mujer. Y miren lo lindo de esto de la redención. Como fue la mujer la que causó el problema por haberle dicho a Adán, mira, yo comí y no me morí. Y fue la que el enemigo usó para traerse abajo a Adán. Ahora Dios también, para restaurar a la mujer, dice, va a ser la simiente de la mujer la que restaure el problema.
Así como fue la mujer la que fue usada como instrumento para el mal, va a ser la mujer la que va a ser usada como instrumento para la restauración. Y entonces se desarrolla todo el plan que hemos venido hablando. Y hay altibajas en todo ese proceso. Hay un montón de cosas lindas y que se pudieran estudiar y todo, pero yo he querido mantener la línea de la promesa de la simiente de la mujer al cumplimiento de la simiente de la mujer. Y en ese proceso nos hemos dado cuenta que son solo dos líneas las que hay en el plan de Dios, pero una, que es la simiente como el polvo de la tierra, es temporal. Y cuando viene Jesús, la simiente de la mujer, hasta allí llega el rol contradictorio, el rol que arrastrando los pies Dios ha tenido que estar llevando, porque ha sido una generación cabeza dura, una generación que no guarda el pacto, una generación que lo provocó a ira. Dice, 40 años estuve disgustado con esta gente. No, Israel nunca fue la escogencia de Dios, sino que por respeto a su palabra le prometió eso a Abraham y lo cumplió. Y luego, circunstancialmente, se dio el plan de Dios, porque Él dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y a través de la generación de Fares, la casa de Fares, vino Jesús, el postrer Adán. Mire todo lo que está implícito en esta parte de la lección. Está implícito, para comenzar, que Israel no es a quien se le hicieron las promesas de que en Israel serán benditas todas las naciones de la tierra y que los que bendigan a Israel serán benditos. Recuérdese que anteriormente yo ya le he llamado la atención a que si Guatemala es bendita porque votó por Israel, porque Venezuela, que también votó por Israel, sufrió lo que sufrió. Y está sufriendo todavía. A Dios gracias, a Dios mediante el mes entrante ya se cumpla la libertad de esos amados compañeros, hermanos de la nación de Venezuela. Pero no puede seguir usted diciendo, es que ¿por qué votamos por él? Fíjese que de esa manera, escúcheme ahora lo que voy a decir y quizá esto me cueste unos cuantos tomatazos, pero no importa. Israel se ha convertido en un ídolo para Guatemala, que se entromete entre la misericordia de Dios y nosotros. Porque cuando Dios bendice a Guatemala como lo ha hecho, cuando Dios se ha extendido en paciencia, misericordia a Guatemala como lo está haciendo, rápido, en lugar de decir gracias a Dios por su misericordia, que a pesar de que nosotros los guatemaltecos somos tan duros de servir, que no entendemos las escrituras, que Dios nos ha llamado a sojuzgar Guatemala y a enseñar su palabra para que venga su reino y sea hecha su voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. A pesar de eso, Dios nos tiene misericordia. No, en lugar de hacer eso, de humillarnos, dice, porque votamos por Israel. Qué excusa tan torpe. Si basta ver que tantas otras votaron por Israel, que el voto de Guatemala fue solo uno. Si solo fuera el voto de Guatemala no sirve para nada. Fue porque votaron otros que Israel llegó a ser lo que llegó a ser. Entonces, Israel está siendo un problema religioso, no un problema geopolítico. Geopolíticamente hablando, son nuestros mejores aliados. Son una nación tremenda. Toda la bendición que Dios ha derramado sobre ellos, los premios Nobel, todas los inventos, toda una gran cosas que son, pero esa no es bendición para todas las naciones. Eso simplemente son adelantos científicos. Esas son cosas grandes y buenas, pero son temporales. Eso no trae la redención con Dios. La iglesia es la llamada a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No es Israel, y nunca lo fue, porque la simiente de la mujer viene no por Israel, viene por Fares. Y la simiente de Israel es israelita, la simiente de Fares es gentil. Ya ahí ya cobra sentido las escrituras en el llamado Nuevo Testamento, donde dice, los gentiles esperarán en él. Y cuando llegamos, me voy a adelantar unas cuantas
lecciones. Cuando llegamos a las cartas, usted sabe que llega el momento que se dice que Pedro es el apóstol a los judíos, a los israelitas, y que Pablo es el apóstol a los gentiles. ¿Se ha parado usted a pensar, a leer con entendimiento, razonando lo que está leyendo? Que Pedro dice que le está escribiendo a los judíos, a los israelitas que están esparcidos en toda la tierra conocida de aquel entonces, ¿verdad? Y les dice, fíjese, el apóstol a los israelitas le dice a los israelitas, porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Si tan solo creyéramos a la Biblia, y le pongo a usted ahora el reto, no simplemente me descarte porque yo estoy en contra de Israel y que me puede caer maldición y esto y lo otro. No, vaya a las Escrituras y muéstreme con las Escrituras, Carlos está equivocado. Porque mire lo que dice Dios aquí a Israel, no acerca de y hablándole a otras naciones. Porque las otras naciones no tenían permiso de meterse con Israel. Porque ese no era el plan de Dios, solo cuando Dios lo autorizaba para castigar a Israel, a ver si aprendía. Pero eran duros de servicio, eran rebeldes y a cada rato violaban el pacto. Pero busque usted en las Escrituras en qué se basa para decir, porque Dios dijo es mi pueblo. Es que sí es el pueblo de Dios, igual que Guatemala es el pueblo de Dios, igual que China es el pueblo de Dios, igual que Venezuela es el pueblo de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué cosa no puede decir que es de Dios? Entonces, lea contextualmente, medite lo que les acabo de decir, los textos que le mencioné, y le pregunto, y estas quizá... En esto termino y quiero que se enfoque en esto. ¿Habla Dios por hablar? ¿Amenaza solo por amenazar? En otras palabras, dice palabras ociosas, palabras vacías. Cuando dijo que de 3 veces que estaba dispuesto a destruir a Israel, no lo iba a destruir porque Israel es su pueblo. ¿Cómo va a responder a eso? ¿Cómo me va a mostrar que Dios no iba? No, pero es que Dios lo sabe todo. Él sabía que Moisés... No. El hecho de que Él sepa todo no significa que Él no nos vaya tratando en el presente. Él no dice, mira, Moisés, mira, los voy a destruir, pero yo sé que tú te vas a intervenir. No. Él no va a andar así. Porque Él le tiene que dar la oportunidad a Moisés de que escoja. Y si Moisés va a intervenir, que sea porque Moisés quiere. No porque Dios ya él lo sabe. Entonces, ¿para qué le voy a decir a Moisés que voy a destruir a Israel si hace que él de todos modos va a intervenir? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? No. Está dejándonos claros ejemplos. Y si creemos que Dios es inmutable, si creemos que Dios no habla palabras vacías, cuidemos nuestra interpretación de estas palabras. Cuidemos de decir que Dios no los hubiera destruido si Moisés no hubiera intervenido. Ok, en resumen entonces, Israel nunca fue el escogido, sino que fue los vasos de ira que Dios sufrió con paciencia hasta la llegada de la simiente de la mujer. Una vez que vino la simiente de la mujer, terminó la participación de Israel en el plan redentor. Siguen siendo una nación bendecida como una gran nación en un lugar específico. Pero en cuanto a evangelizar, en cuanto a ir y a ser discípulos a las naciones, no tienen nada que ver, sino que son los cristianos. Consecuentemente, el pasaje de Crónicas tan repetido, si mi pueblo que invoca mi nombre, no se refiere a Israel, se refiere a la simiente de la mujer, se refiere a la iglesia.
Y la iglesia no se ha arrepentido de sus malos caminos. La iglesia sigue siendo rebelde, desobediente y causándole aflicciones a Cristo. Dice claramente la Biblia lo que falta de las aflicciones de Cristo por causa de su cuerpo, que es su iglesia. Los que le estamos causando todavía aflicción a Cristo somos nosotros, nadie más. Así que somos los que tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos y volvernos a Dios. O sea, obedecer a Dios en la comisión que nos ha dado de sojuzgar la tierra, y entonces Él sanará nuestra tierra. Preguntas, comentarios. Es que ese es mi comentario. Aparte de eso, quisiera agregar que, cuando Judá tomó a Tamar, Tamar no era del pueblo de Israel, no era judía, no era hebrea, era cananita. Luego dentro de esa genealogía también se viene Rahab. Rahab era de Jericó. Luego aparece Ruth, que Ruth era de Moab. Y hasta después el nieto de Ruth viene a ser David. Y David entonces realmente de su sangre de hebrea ya no tenía nada David. Y mucho menos, si seguimos la genealogía hasta llegar a Jesús, menos sangre hebrea encontramos. Así es que, gracias Carlos, ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Sí, también tenemos a Carlos Hernández. Buenas noches, tienes la palabra, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto verlo, Carlos, Claudia. Gracias. Es una pregunta y comentario, Carlos. Yo he visto, por ejemplo, en todas las crónicas de los reyes de Judá, cómo los reyes que el pueblo honraba eran sepultados en los sepulcros de David, de sus padres, dice. Entonces David muere Salomón, pero van diciendo, y fue sepultado en el sepulcro de sus padres, pero los reyes que eran malvados no los sepultan ahí. Y me llama la atención lo que usted estaba diciendo sobre Lea, porque justamente cuando Abraham compra un campo para sepultura de Sara, los únicos que son sepultados ahí son Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea, porque Raquel muere en el camino, ella nunca es sepultada ahí. Entonces, no sé si tiene alguna relación o si es algo importante que vale la pena mencionar. Gracias. Sí, como digo, como la simiente de la mujer es la prometida. Obviamente los hombres son importantes porque en el concepto de ley la genealogía se sigue solo por los hombres. Pero Dios dijo que sería la simiente de la mujer. O sea que las mujeres que van escogidas para estos hombres son la clave. Y si te das cuenta, como tú lo acabas de decir, ¿verdad? Y como yo traté de aclarar, Sara, imposible de tener hijos, Lea también estéril, es menospreciada, perdón, ¿verdad? Y Raquel tampoco podía tener hijos, en fin. Todo ha sido siempre, como dije, el hombre escogió, Jacob escogió, pero Dios tomó a la no escogida. El rey, los hombres escogieron, pero Dios tomó al no escogido. Y así sucesivamente. Y sí, Dios llevaba, por eso digo, solo 2 líneas. Y eran 12 tribus, pero lo que a Dios le importaba, porque había puesto su palabra, era solo en esas 2 líneas. Y al final, cuando viene Jesús, ya solo existen Leví y Judá. Las otras han desaparecido.